Establecemos contacto en vivo en Córdoba, España, con Eugenio Domínguez. Él es profesor de la Historia de la Aviación y rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por contactar conmigo. Queremos consultarle a su juicio cuáles son las medidas que de ahora en adelante deben tomar las líneas aéreas luego de que se conociera esta tragedia. Un copiloto decide estrellar deliberadamente la aeronave al quedarse solo, mientras el copiloto se sentó unos pocos minutos para ir al baño. Bueno, esa es una pregunta de difícil contestación porque el asunto es enormemente complejo, dado que entran a jugar muchísimos parámetros y muchos factores que son difíciles de controlar. La mente humana es la más complicada de controlar. Yo diría, y probablemente usted puede pensar que soy un poco radical, que quizás en un próximo futuro lo que deba ocurrir es que los aviones sean dirigidos desde tierra y no desde dentro de la cabina. Ya se puede hacer, ¿eh? De hecho, no existe ningún problema para que un avión pueda despegar, volar y aterrizar sin que intervenga nadie desde la propia cabina. El único problema sería que habría que también acostumbrar a los pasajeros a eso, ¿no? Profesor Domínguez, desde su conocimiento de la historia de la aviación, en ningún episodio reciente se tiene un hecho como el que sucedió en los Alpes franceses. No hay una persona que que está comprobado que lo hizo con esa intención de no solo matarse él como piloto o copiloto, sino también de matar a los tripulantes, a los pasajeros, a todo el avión. No hay en la historia reciente un episodio parecido. Bueno, al menos hay hasta 12 casos que están documentados al respecto. ¿Pero algunos similares? Algunos un tanto dudosos y otros bastante claramente documentados, ¿eh? ¿Y cuáles son los más destacados de esos que usted nos pueda hacer una referencia en este momento? Bueno, quizás probablemente el más duro y el más importante fue el que ocurrió en Estados Unidos con Egypter. Lo que pasa es que hay ciertas dudas del porqué del hecho, ¿no? Pero sin embargo hay uno ya de hace algunos años, de un avión de Royal Air Maroc, un ATR-45 que despegó de Agadir con un piloto y una copiloto, que a la sazón era su novia, y al empezar a despegar, nada más alcanzar la velocidad de cruceros, comenzaron a discutir y ella decidió terminar la relación con su compañero, con el piloto, y en ese momento el piloto decidió pues estrellar el avión contra el ala y murieron 44, 45 personas, ¿no? Profesor, algunas aerolíneas han decidido que de ahora en adelante 2 tripulantes deben quedar obligatoriamente en la cabina si el piloto o el copiloto se ausentan. ¿Cree que esto es suficiente para que haya más seguridad en este tipo de vuelos o se deben tomar otras medidas? Yo creo que, hombre, esto es más psicológico que otra cosa, porque imagínese que el piloto por alguna circunstancia sale de la cabina, o el propio copiloto, y entra un asistente de vuelo. Pues esa persona, si tiene voluntad de estrellar el avión, lo va a hacer. Eso sin ninguna duda. Por lo tanto, bueno, arreglaríamos un poco la situación, tranquilizaríamos al pasaje y nos tranquilizaríamos todos nosotros, pero ya le digo que lo técnico siempre es controlable, pero la mente humana todavía es muy difícil de controlar. Y entonces aumentar los exámenes psicológicos, la frecuencia de los exámenes que se le hace a la tripulación, ¿sería entonces la solución? Evidentemente, pero siempre y cuando las compañías aéreas estuvieran informadas al instante de cualquier circunstancia que fuera negativa para que una persona se hiciera cargo del manejo de un avión. Lo que ocurre es que en muchos países existe una legislación muy restrictiva en cuanto a la reserva, en cuanto a las circunstancias de salud y de salud mental de las personas que se hacen esos exámenes y análisis, ¿no? Hay una ley de protección de datos que impide que un médico pueda pasar esa información a la compañía aérea. Y hay una ley que obliga a la persona que se está haciendo el examen a él pasar esa información a la compañía. Si él no tiene voluntad de que eso se haga, está cometiendo evidentemente una infracción y un delito, ¿no? Pero quizás pues deberían de modificarse las legislaciones nacionales para que los sistemas de gestión y de control de las circunstancias médicas de los pilotos, los copilotos y cualquier miembro de la tripulación pudiera llegar a un gabinete especial de cada una de las compañías aéreas que determinará en cada momento si esa persona está habilitada para volar o no volar, ¿no?
Claro, y dentro de toda esa teoría de hipótesis posibles para solucionar este problema y tener un poco más de seguridad a la hora de los vuelos, he leído y me ha llamado la atención una de ellas, quiero compartirla con usted. ¿Qué tan descabellado sería que alguien de la empresa de aviación o de personal de seguridad viaje en la tripulación como pasajero? O sea, que viaje dentro del avión, en que se establezca que viaje, que sea un pasajero más. Bueno, desde el atentado de las Torres Gemelas, desde el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos han volado muchísimos agentes de seguridad en los vuelos, pagados por las compañías aéreas, y yo no sé si realmente eso ha impedido que se hayan producido más incidentes. Yo, personalmente, y esta es una opinión mía, no creo que esto sirva para mucho. No entiendo que no sirva para mucho. Evidentemente, si una persona se encierra en la cabina y desde fuera se le pide que abra, y se trata, por ejemplo, de un terrorista que quiere arrestar el avión, pues sencillamente puede empezar una serie de asesinatos en cadena de las personas que van adentro y seguramente el piloto terminará abriendo. Estoy poniendo un caso contrario, ¿no? Estoy poniendo el caso del por qué se han puesto las puertas blindadas. Yo mismo ayer estuve volando desde Italia hasta España y comprobé que esas puertas son difícilmente traspasables cuando se han cerrado desde adentro, ¿no? Y se hace una especie como una especie de liturgia en que cuando sale el piloto todo el mundo ve que sale, entra una azafata dentro y tal. Pero imagínense que hubiera un copiloto o un piloto dentro de la cabina que tuviera voluntad de hacer lo que parece que ha hecho este señor, sencillamente pues atentando contra la propia tripulante de cabina podría volver a hacer lo que tenía dentro de la cabeza, que es algo de difícil explicación. Bien, esto no se trata de un suicidio, piense que se trata de un crimen. Bien, agradecemos a Eugenio Domínguez, él es profesor de Historia de la Aviación y rector de la Universidad Internacional de Andalucía, por habernos acompañado estos minutos en NTN 24. Muchísimas gracias.